El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La experiencia se manifiesta como valentía, amor y dominio propio, permitiendo superar obstáculos y cambiar el estilo de vida. La palabra dunamis aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y describe la capacidad de Dios operando en la resurrección y en la vida diaria de los creyentes. Por eso el apóstol dice en Filipenses 4:10 al 14, Filipenses 4:10 al 14, Reina Valera, que él tenía una fortaleza para soportar todo. Y dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Esto nos indica, nos muestra la fortaleza incluida todas las dificultades como la prosperidad en el mundo material. En Cristo que me fortalece. La palabra griega que se traduce fortalece significa poder o poner poder adentro. Fortalecer significa poner poder adentro. Y eso es lo que muchas veces necesitamos para enfrentar una enfermedad, para enfrentar un problema, para enfrentar una situación. Algo que te saca, necesitas que Dios ponga poder adentro. Gracias a los creyentes que están en Cristo. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El fortaleceos o el dunamis infunde al creyente energía para sustentarlo hasta que reciba alguna provisión. En Efesios 3:16 al 20 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios está diciendo, yo pongo en ti poder, pero tienes que estar unido a Cristo. Dice 2 Corintios 2:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en la debilidad, en afrentar, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuando hay el problema, fortalécete en el Señor. Eres fuerte. Cuando hay algo que atravesar, fortalécete en el Señor. Ahora dice, y en el poder de su fuerza. O tome fuerza de Él, porque su poder es ilimitado para proveerlo. El apóstol usa dos palabras distintas: poder y fuerza. Enfatiza que la magnitud del recurso que Dios tiene para ti se manifiesta en poder y fuerza. En el poder para infundirte aliento. El poder, que es el katos, se refiere a la fuente manifestada, el dominio y la soberanía en acción. Y la fuerza se refiere a la capacidad inherente, la energía o la potencia bruta de Dios al entrar en ti. Cuando se combinan ambas palabras, el apóstol nos asegura de que tenemos acceso no solo a la energía de Dios, que es el dínamos o dunamis, sino a su autoridad para ejecutar la victoria. O sea que Dios no solamente te da el poder para resistirla, sino también te da la palabra de autoridad para reprenderla. Y esto tú no lo haces en tus fuerzas humanas. Esto tú no lo haces porque te metiste 20 días en ayuno. Esto lo haces porque Dios te revitaliza. Yo sé que es necesario el ayuno. No estoy en contra del ayuno. Pero no puedes tú obtener algo a través del ayuno, porque entonces Dios, que es la fuente, ¿a dónde la dejas? Necesitas el ayuno para despojarte de todo aquello que te asedia, de la hipocresía, de la duda. La duda es el peor enemigo del creyente. El creer que Dios no te va a ayudar. El creer que Dios no te va a socorrer. Hay algo importante, que el poder no es algo que se trata del poder como una potencia o una posibilidad, sino del poder de Dios que está para Él introducir dentro de ti. Por eso, para entender la profundidad de este dominio, debemos saber que Dios en su soberanía nos ha hecho renacer a través de Cristo. Por eso es importante entender Efesios del 1 al 3. ¿Por qué? Porque ese poder es en ejecución. Es tu tomar a toda hora de la fuente. No para cargar la batería y tener reservas, no. Olvídate la batería. Aquí no funciona la batería. Aquí funciona es una permanente comunión con el Señor, una permanente comunión con Él. Tú vas al bus, Padre, ayúdame, Señor, aparéjame el bus que es. Porque puede hacer que pase otro y te atraquen, pero el que es de Él no te atracan. Señor, mira, alguien te está hablando, Padre, en el nombre del Señor. ¿Qué me va a decir, Señor? Escucha uno, Padre, dame la sabiduría. ¿Qué le digo a esta persona? ¿Qué le digo, Señor? Dame la inteligencia, Señor. Cuando tú vas a cualquier cosa, Padre, derrama tu gracia, Señor. Derrama tu poder, derrama tu unción. Ese es el poder en ejecución. En el antiguo no hay otra palabra para decir poder, sino dunamis. De donde viene lo dínamo, que es la capacidad o el potencial de hacer algo. Es como tener un músculo que es el músculo de Dios para ayudarte en medio del problema. En cambio, katos, por el contrario, es el uso efectivo de esa capacidad. Es el golpe que derriba el obstáculo. Por eso el Señor dice, fortalezcas en el poder.
Dice, en el poder de su fuerza. El versículo se divide en dos partes. Retornémonos aquí. Dice, fortalézcase. Poder. Y sean fortalecidos a través de su unión. Y tomen fuerza. Si ves cómo el Señor te va diciendo, no te dejo solo, tú no estás solo, tú no te creas solo, yo estoy contigo. Por eso, mi amado hermano, no te sientas solo. Hay algo tan poderoso que el apóstol, terminando y empezando Efesios, hace referencia al poder que hay en la iglesia. Y es tanto así que él ora a Dios. Y él le dice, Señor, mira a los éfesos, ábrele esos ojos para que puedan ver la grandeza de tu poder. Ábrele esos ojos para que puedan ver. Leámoslo. Efesios 1, 18 al 23. Y el apóstol dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No es para que tú digas, todo me lo prohíben, no puedo. No. Es para que muestres el poder de Dios. Es para que le digas a la dificultad, te vas en el nombre del Señor. Para que le digas a esa enfermedad, no te acepto, te rechazo. Para que le digas a ese diablo mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. No es para que establezcas como un pastor que le gusta el show, le pegan los demonios. No No necesitamos entrar a ese show mediático y payasístico. No. Solo se necesita autoridad, te vas, ya. Ni siquiera necesitamos gritar. Como si el diablo fuera sordo. No, porque no es en tu poder, es en el poder de Él a través de ti. Así que quien hace la obra es Dios a través de ti. Sigamos. Versículo 19 de Efesios 1. Y el cual, la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, vuelve y utiliza las dos palabras, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es que la gente se le ha olvidado que el Señor Jesucristo participó de la muerte física y la muerte espiritual por causa mía y tuya. Él murió literalmente y espiritualmente eternamente. Pero cuando llega al Seol, al sepulcro, al Hades, la muerte dice, ¿de qué te voy a juzgar? ¿De qué te voy a retener? ¿O por qué te voy a retener? Y cuando ella dice, no te puedo retener, él coge las llaves, se las quita la autoridad y el Padre dice, has cumplido la tarea por lo cual yo te engendro hoy. Ahí es cuando la persona de Jesús de Nazaret es engendrado, que es la misma manera en la cual tú y yo somos engendrados en Cristo una vez aceptamos y reconocemos el pecado que nos ha alejado de Dios. El Padre nos engendra.
nos vuelve a la vida. Y el Espíritu Santo vivificó a Cristo. ¿Dónde está? En Efesios. No te estoy hablando herejías. Alguien dirá, ay, no, ¿cómo así? No, así como te estoy diciendo. Y es el mismo poder que te vivifica a ti y me vivifica a mí. Por eso es muy profundo poder estudiar la palabra de Dios. Tú necesitas hoy decirle, Señor, necesito entender ese poder que tú has puesto en mí. Señor, necesito entender que yo he actuado en mis fuerzas, creyendo que yo voy, oro y ayuno y recibo el poder para luego manifestar ese poder, cuando no es así. Tú vas, oras y ayunas y te metes en el Señor y te conectas a Él y vas en Él. Y cuando vas en el problema, estás en Él. De tal manera que quien reprende al problema no eres tú, sino es el que está en ti, ese poder que es el mismo poder de Dios, y va y destruye y acaba y aniquila todo poder, todo demonio, toda porquería del diablo. Por eso Satanás ha querido acallar a la iglesia y la ha metido en cosas y en costumbres y en modismos y en religiones y en dogmatismos y en una serie de teologías baratas donde la gente dice, no, yo necesito que el pastor venga y ore, yo necesito, hay un problema, ay, a ver, Satanás, pausa, espérame, te traigo a mi pastor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú tienes que fortalecerte. Para eso tú tienes que estar en Él. Estar en Él es estar en santidad. Estar en santidad es dejar de hacer todo lo que antes tú hacías. Por eso Efesios nos dice muy claramente en la parte práctica, ya en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, dice el 3, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, es cual sobre todos y por todos. Luego sigue diciendo, el que descendió, o sea, el que fue al infierno, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y empieza a hablar de los ministerios. Luego comienza a hablar de la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Si tú eres un creyente que te gusta la pornografía, estás como los gentiles. Andas en la vanidad de tu mente. Si tú eres un creyente que dices malas palabras, andas en la vanidad de tu mente. Si tú eres un creyente que no te gusta orar, no te gusta ayunar, andas en la vanidad de tu mente. Y el apóstol dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Que el pastor que predica el domingo y el lunes se la pasa en farra, se la pasa en un lado, se la pasa en el otro. No estoy diciendo que no vayas, no, es que no te comportes. Porque ¿cómo vas a ganar al mundo si no vas a Él? Pero no haga las prácticas del mundo. Resplandece como la luz, resplandece en las tinieblas. Y dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Quizás tú iniciaste ese proceso y te quedaste en él
porque has dejado algo pequeño. Y eso pequeño es una puerta abierta a Satanás. No, mi hermano. Tú no necesitas venir a Cristo, pero espéreme, pastor, espéreme. Tengo que dejar esto para venir al Señor. Usted sabe que es que si fuera así, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué Él te dice, echa tu carga sobre mí? ¿Para qué Él dice, vengan a mí todos los cansados y cargados? ¿Para qué Él dice, vengan y beban y coman mi carne? ¿Para qué? Si tú lo puedes hacer. No, tú tienes que venir al autor de la gracia, tal y como está. Encontrarte con un libro que se llama Biblia. Y cuando tú lo abres y cuando tú lo lees, tú empiezas a mirar. Ay, el que dice malas palabras ya no las diga. El que roba ya no robe. Trabaje con sus manos. El que ya no. Y no es una prohibición. Es un estado nuevo de naturaleza. ¿Por qué? Porque el Señor nos envía a que nos renovemos en el espíritu de la mente. ¿Dónde está la batalla del creyente? En la mente. Por eso la palabra tiene que llegar a la mente. A la mente. Bajar al corazón. Y es el proceso de renovación. Y luego te renuevas. La Biblia dice, y vístase del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Por qué el creyente es justicia y santidad de Dios? Porque se viste de nuevo. Si tú te vistes de nuevo, eres justicia y santidad de Dios. Que no te pase como aquel hombre que estaba en las bodas, aunque las bodas se abrieron para todos porque los invitados no fueron, pero fueron abiertas para mancos, ciegos, mudos, cojos, mejor dicho, entró quien fuera. Pero este creía que porque hacía milagros, hacía señales, hacía levantar muertos, pero su vida no era de acuerdo. Sabía usar el poder de Dios. Porque vuelvo y te digo, el poder de Dios no es nuestro, es el poder de Él que fluye a través de nosotros. Vuelvo y te lo repito, el poder de Dios es el de Él que fluye a través de nosotros. Y ese poder es el que obra. Por eso todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y el hombre supo el poder que había en el nombre de Jesús. Por eso un adúltero puede orar por otros en el nombre de Jesús y se sanan, sí. Un fornicario puede orar a otros en el nombre de Jesús y se sanan, sí. Pero cuando demos cuenta, el Señor te va a decir, adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso, avaro, fornicario, a ti no te conozco. Eres un hacedor de maldad. Así que la vida no se trata de cuánto poder tenga, sino cuánto en el Señor estoy. Por eso el versículo dice, en conclusión, fortalezcas en el Señor. Sea fortalecido a través de su unión con Él. Tome fuerza de Él. Esa fuerza que es un poder ilimitado que Él provee. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos infunde vida. Yo te pido, Padre, por cada persona que me escuche, que en esta hora tu Espíritu Santo lo redarguye, no para sentirse mal, sino para que vengamos a Cristo, para que podamos reconocer que Él es la fuente y que nosotros tenemos que estar en esa fuente, que no tenemos que cargar como la pila de una doctrina que salió de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas con aceite y que tenían aceite de reserva. No, Señor. Nosotros necesitamos estar permanentemente en ti, porque esa ilustración fue para el pueblo de Israel, para tu iglesia. Es el estar en Cristo, porque ya tú no nos das esa espera, sino tú nos das una posición, la cual estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. No estamos
esperando al esposo. Estamos unidos en la fe y en el Espíritu de Dios, sentados con el esposo juntamente con el Padre. Y es una verdad que muchos quieren torcer. Somos la iglesia, no somos las vírgenes. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso, Señor, ayúdanos cada día a despojarnos de todo el peso que nos asedia y a correr hacia ti. Que podamos verte a ti, Señor, como el Dios que nos llenas, nos saturas y todo lo llenas. Oh, Padre Celestial, mira aquella persona que se encuentra frustrada, amargada, sin esperanza. Oh, Padre, infunde aliento de vida sobre ella y que pueda sentir ahora mismo tu amor, que pueda sentir ahora mismo tu poder, que pueda sentir ahora mismo tu presencia, porque eres tú el que fluye, Señor. Sana, Padre, aquel que se encuentra enfermo. Puede ser un espíritu, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y si es algún desgaste, en el nombre de Jesús, ordenamos que comience una restauración a aquellos miembros que se ven afectados en el nombre de Jesús y reprendemos todo diagnóstico contrario. Lo cambiamos en el poder de la palabra de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Gracias por vernos. Gracias por escucharnos y que este programa sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.